Entonces, al nosotros servir al ciudadano, quiere decir que nosotros vamos a tener que respetar justamente todos los derechos que ellos constitucionalmente tienen y tenemos, ¿no? De todas maneras, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí parte, eso lo encontramos en el artículo 2 de la Constitución, el derecho a la vida, ¿no? Es el derecho, digámoslo así, inicial de toda persona, ¿no? Que tiene derecho a vivir, a una identidad, tiene derecho a una integridad moral, psíquica, física, y de su libre desarrollo y bienestar, ¿no? Y es un derecho hoy muy controversial, ¿no? Para tener de repente unos casos aquí en Latinoamérica, hay algunos países donde está permitido lo que es el aborto, ¿no? Que muchos lo ven como algo bueno o malo, mejor dicho, es algo dividido, ¿no? Pero cuando uno adquiere el derecho a la vida, según la constitución política, es cuando uno o el bebé, digamos, un bebé nace, ¿no? Antes de eso todavía no es este, aplicable ese derecho, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se tiene el derecho a la vida es cuando ya el bebé llega a este mundo, ¿no? Y es en donde ya él va a tener lo que es su identidad, porque va a tener derecho a un nombre, ¿no? A un nombre propio, un apellido, va a tener derecho a tener al derecho de la mamá, del papá, protección y muchos otros derechos que también están tipificados dentro de la Constitución, como por ejemplo también el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Que nos dice que nadie puede ser discriminado por ningún motivo, ya sea origen, raza, sexo, idioma, religión. Y para poner en contexto de repente este derecho, aquí en Perú ha pasado algunos casos ya de discriminación, ¿no? Discriminación ya sea racial, por sexo también, porque incluso en algunas discotecas, he podido recabar alguna información de que algunas discotecas en Lima ponen un letrerito que dice nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? Entonces, el local, cuando se reserva un derecho de admisión, quiere decir de que ellos pueden elegir quién puede entrar y quién no puede entrar, en este caso a ese espacio. Pero si ese espacio es público, se supone que todos tendríamos el derecho de poder ingresar a estos lugares públicos, ¿no? Y obviamente también, si es que uno de repente comete faltas, estar en este caso ser señalado, pues, ¿no? También, ¿no? Pero, sin embargo, hubo en una discoteca de Lima este problema, ¿no? Con una persona que era transexual y no le dejaron ingresar, ¿no? Posterior a eso, bueno, ya la persona fue e hizo su denuncia, ¿no? Pero se evidencia de que a pesar de que los derechos constitucionales de una persona estén tipificados, muchas veces se sigue vulnerando estos derechos, ¿no? Bueno, también tenemos el derecho de lo que es a la libertad de conciencia y de religión, ¿no? Que nos dice que en forma individual o asociada no hay persecución por razón de ideas o creencias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros y todos los seres humanos, o bueno, aquí en el territorio peruano, tenemos ese derecho de libertad de conciencia y de religión, de pensar y saber nosotros a quién podemos seguir, ¿no? En el caso, bueno, en el Perú hay muchas, bueno, el Perú es católico, ¿no? Por sí, ¿no? De la religión católica es la que prima, pero sin embargo tenemos varias iglesias protestantes, ¿no? A las cuales tienen ese derecho, ¿no? Ese derecho de poder seguir una religión, de poder eh, eh, tener una identidad en cuanto a lo que es esta religión, pues, ¿no? O a su creencia que ellos puedan tener. Pero sin embargo, hay cosas que hacen de que el cumplimiento de algunos derechos terminen violando de repente otros derechos.
Como por ejemplo, eh, hubo una vez en la selva, esta noticia sí fue pasada, que se hacía ritos satánicos. Una persona que tiene o puede seguir, digamos, una libertad de religión, eh, puede seguir también a lo que es, en este caso, por ejemplo, el satanismo, ¿no? Entonces, para muchos de repente quizá no sea algo correcto, pero sin embargo, ¿qué pasa? Que en esta secta satánica, para que tú te inicies, para que tú puedas establecer o ser miembro, ¿no? Tendrías que hacer algo que era embarazar a una seguidora, ¿no? Y luego, antes de que tenga los 9 meses la persona, tenías que sacar el bebé y matarlo, pues, ¿no? Degollarlo. Hacer un rito de iniciación. Entonces, ahí vemos nosotros, trato de repente un poco de contextualizar que a través de repente del cumplimiento de unos derechos, también se está violentando también otros derechos de otras personas, pues, ¿no? Como puede suceder en este caso y en otros tipos de derechos también, ¿no? También tenemos el derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante palabra, oral, escrita o a la imagen. Esto se cumple bastante en lo que es cuando nosotros solicitamos información de lo que es algo público, ¿no? Nosotros tenemos ese derecho de poder ser informados qué es lo que está sucediendo, aconteciendo. En este caso, bueno, tenemos plataformas hoy en día en las cuales podemos acceder, pero sin embargo, también tenemos el derecho de ir a ciertas entidades y poder, en este caso, también recabar esa información, ¿no? Podemos enviar documentos de manera escrita o a través de correos y que se nos responda dentro del plazo que dice la ley, pues, ¿no? En este caso, bueno, en muchas oportunidades tenemos que de repente como ciudadanos eh, adherirnos a las normas que tiene cada entidad, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre y cuando tú solicites una información, tiene que ser una información de uso público. Más hay algunas entidades que obviamente si tú solicitas información confidencial, obviamente que eso no te lo van a dar, pues, ¿no? Es algo que tú no puedes saber, que tenga que ver con, por ejemplo, con seguridad, seguridad nacional, esas cosas, esas informaciones, hay informaciones que no pueden ser filtradas. O sea, tenemos una limitación en cuanto a esa libertad de información. O sea, si existe un límite dentro de ejercer justamente ese derecho, doctor. Bueno, también tenemos a mencionar un derecho también que son los servicios informáticos, en el cual también aquella información que vamos a solicitar y que una entidad también pueda solicitar o pueda entregar, porque hoy en día hay entidades que tienen, en este caso, información nuestra. Y para poner un ejemplo claro, por ejemplo, cuando tú vas y solicitas una ficha RENIEC lo puedes solicitar y lo puede solicitar cualquier persona, pero ¿qué hace la entidad? En este caso la RENIEC, queda registrado el nombre de la persona que va a pedir esa información, ¿no? Y eso es prácticamente de conocimiento de la persona también, que puede, porque uno puede saber quién es la persona que ha solicitado justamente esa información, ¿no? Cabe decir también de que para esos servicios informáticos tampoco no se puede suministrar información que afecten, en este caso, la identidad personal o familiar. Y eso es un derecho que de repente hoy se ve mucho en este tema en el que vivimos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, te dicen el término persona pública, ¿no? Tú eres una persona pública, dicen, ¿no? ¿Para qué? O sea, tú como persona pública quiere decir de que lo ven como si fuera un deber de la persona a que esté, en este caso, dando información sobre lo que es lo que hace con su vida, pues, ¿no? Pero sin embargo, ahí
claramente se ve de que se está violentando un derecho. ¿Por qué? Porque una persona tiene su intimidad personal y su intimidad familiar también, ¿no? Y en este caso se puede ejercer justamente acciones que vayan en sanciones, que puedan, en este caso, limitar justamente eso, ¿no? Eso de que de repente haya una información que cualquier, digamos, programa, entrevistador, periodista pueda filtrar, ¿no? Eso es con respecto a lo que son el derecho a los servicios informáticos. También tenemos el derecho al honor y la buena reputación, ¿no? En este caso, hemos escuchado, creo, muchos de nosotros, el término de difamación, ¿no? Ese es un término bastante utilizado en el Código Civil y Penal. Pues, bueno, no sé si está en el Código Penal, no, pues eso sí no tengo mucha información, pero lo he escuchado. Pero se hace una denuncia por difamación, ¿no? Cuando tú haces el acto de hablar, ¿no? De una persona causando una mala reputación, ¿no? Y que esto sea conllevado a que pueda, eh, digamos, influir en su desempeño o en sus relaciones laborales, familiares, personales que pueda tener esa persona, afectándolo de manera directa. Entonces, uno puede también hacer ahí hacer el uso de qué, de una denuncia por difamación, ¿no? Incluso también he visto mucho también en el tema de lo que es los congresistas, ¿no? Los congresistas que también en muchas de las situaciones están en este caso de repente de, bueno, esto lo he visto algo que la verdad no sé, yo lo tomo como una ya, como algo pintoresco, ¿no? Porque muchas veces en el Congreso hay personas que utilizan términos para referirse de repente, ¿no? A casos de bancadas y todo, ¿no? Y muchos dicen, quiero que retire la palabra, dicen, quiero que retire la palabra, que retire lo dicho. O sea, está dentro del estatuto y en el poder legislativo, ¿no? Del Congreso, pero si no retira la palabra, 10 minutos se suspende la sesión para que nuevamente retomen, ¿no? Entonces, son cosas que de repente están y se ven de manera para mí pintoresca, ¿no? Que haya que, pero sin embargo se está tratando de cumplir justamente este derecho, así no lo parezca, pero doctor. También tenemos el derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. Esto es muy importante porque creo que dentro del contexto nacional en estos últimos años ha existido justamente esta, este derecho, ¿no? Incluso de repente hemos escuchado del tema de los plagios, de la tesis que está saliendo hoy en día, de la fiscal de la nación y de muchos otros actores políticos que hoy están inmersos en las funciones públicas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros también ese derecho de poder tener esa creación intelectual, artística, técnica y científica y poder nosotros también ser dueños de lo que nosotros hacemos, ¿no? En este caso, lo que se conoce como el término de patentar justamente nuestras creaciones, ¿no? Y obviamente sancionar a los que hacen un uso o se quieren apropiar justamente de estas creaciones que nosotros podemos tener, llámese obras literarias, no sé, pues descubrimientos científicos y todo esto, doctor. Tenemos también el derecho a la inviolabilidad de domicilio, bueno, creo que eso también es algo ya muy conocido por todos los ciudadanos, ¿no? Que ninguna persona puede ingresar a tu hogar si no tiene un mandato judicial, ¿no? Porque si no, está violentando tu domicilio, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas también están estipuladas, están reguladas dentro de la ley para poder hacer que se cumpla justamente este derecho. También tenemos al secreto y la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Esto se ha escuchado bastante en este tema de lo que es los Vladivideos o cuando de repente hubo el tema de los chuponeos, ¿no?
el famoso chuponeo. Eso era violar justamente este tipo de derecho, ¿no? Ya que esto sí se podría hacer siempre y cuando hubiera de repente un mandato judicial para lo que es, por ejemplo, cuando te piden una información de levantar este secreto bancario y todas estas cosas, pues, ¿no? Pero en lo otro ya fue distinto porque fue el tema de justamente interceptar comunicaciones. Este derecho hoy me parece que está más, no vulnerado, sino que se puede tener una confusión hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, doctor. ¿Por qué? Porque hoy tú puedes hablar lo que tú quieres y puedes reproducirlo en otra voz. Entonces creo que aquí debería ya de crearse lineamientos para poder centrar bien, para poder cumplir este derecho, ¿no? Y hacer cumplir este derecho. Eh, bueno, doctor, son un montón de derechos, la verdad, pero creo que ya aquí el delegado me está avisando que ya voy por casi los 20 minutos. Sin embargo, quería tocar de manera general y como último el tema de los derechos de los que son los actores públicos, ¿no? Que es justamente en donde están inmersos muchos de los que van a hacer gestión pública, ¿no? En este caso, por ejemplo, empezando desde las instituciones estatales, a niveles locales, a niveles provinciales, regionales y a nivel del Estado, en el cual muchos de los trabajadores tienen derechos que sí o sí te los avala la Constitución Política del Perú. Una de esos derechos es, por ejemplo, el poder hacer sindicatos, ¿no? Hacer sindicatos, no solamente de repente en esas entidades, sino también en empresas Señor privadas. coronel, el tiempo suyo ya Sí, concluyó. sí, ahí Tenemos que por el ser tiempo, sí. escrupulosos en el Sí, respeto del tiempo, sí justamente en es atención al al derecho que tienen los ujú, demás de expresarse en los mismos términos de tiempo. Bien, exactamente, doctor. ¿alguna pregunta? Bueno, hay varias cosas que me gustaría conversar con usted, pero el tiempo no lo va a permitir. Sí, doctor. En realidad, el tema de la libertad de conciencia y religión. Hemos dicho en alguna porción aquí que los derechos no son absolutos, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cuál Sí. sería el límite a la libertad de conciencia y religión? Bueno, por lo que yo he estado viendo sobre este derecho, que no lo he tocado demasiado a fondo, pero sí pude investigar un poco sobre el tema que justamente le había comentado. Cuando tú empiezas a afectar, en este caso, por ejemplo, otro derecho, ahí llega a un punto en donde tú ya no puedes ejercer ese derecho. En el caso, por ejemplo, de que cuando llamamos nosotros religión, somos conocedores de que en realidad las religiones instituidas en el mundo son un promedio de 7 religiones, ¿no? Y de ahí ya vienen ya otro tipo entonces, de sectas en este caso, pues, ¿no? Ahora, lo que yo había comentado era que se estaba violentando el derecho a lo que es la vida, ¿no? Estaba comentando ese tema. Entonces, en este caso puntual, era el de que se estaba, a través de una libertad de conciencia y de religión sobre todo, se estaba violentando justamente el derecho a la vida por el tema de lo que demandaba, pues, ¿no? Esta creencia. ¿No? Hay una Bueno, ley que es la Ley de Libertad de Cultos, que el artículo 5 ujú, dice las entidades dedicadas al desarrollo de delitos maléficos, cultos satánicos o análogos se encuentran al margen de la presente ley. O sea, mejor ujú, dicho, están prohibidos. ¿Por qué estarían así prohibidos? es. Bueno, dentro de la Constitución es primero porque, como le había comentado, en el Perú lo que se profesa la religión en sí va en contra bueno, lo primero lo que dice la religión dentro del Perú, que es la católica, es que tiene que ser o tiene que estar enfocado en el primer artículo que justamente le había mencionado,
que era la defensa de la persona Pero el humana, ¿no? artículo 2, inciso 3 de la Constitución lo dice claramente, Ajá, porque claro. siempre que no ofenda la moral ni E- altere el orden público. exacto. Entonces, ese tipo de Ajá. prácticas ofenden la Ah, moral claro. social y alteran Ujú. el orden público. Por eso es que están proscritas. Exacto. Ahora, la Iglesia Católica es una de las tantas religiones. Lo que pasa es que nuestra Constitución, a pesar de que deberíamos ser un Estado laico, dedica un artículo de la Iglesia Católica en detrimento de las otras confesiones, pero eso de repente es motivo de otro tipo de exposición. Muy bien, muchas gracias, Exacto. señor Ya, coronel. gracias, doctor, a usted. Siguiente delegado. Bien. Tema 21. Derechos fundamentales de la persona. Elegido por Lupe Tocas Apaza. ¿Quién? Lupe Tocas Apaza. Lupe Tocas Apaza. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lupe. Buenas noches. No sé si Cristian, por favor, podrías Sí, proyectar la sí, en breve. presentación. Gracias. Sí, entonces para comenzar mi exposición, bien como el compañero que me precedió indicó, ¿no? Respecto al artículo 1 de la Constitución, que nos habla también acerca de el ámbito del derecho respecto a la dignidad humana, ¿no? Justo en la primera diapositiva haya considerado parte de este artículo, solo para mencionarlo. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Dentro de el aspecto que he querido aquí, que quiero mencionar es que hay que entender que la dignidad humana es este principio fundamental que va a regir también y se va a reconocer como un valor que va a ser inherente a la persona humana, no va a depender en tanto de bueno, de los derechos que se indican en la Constitución, ¿no? Porque es inherente a cada ser humano, a cada persona, ¿no? Esto también es independiente, como mencioné, del origen, bueno, en este caso la orientación, la religión, la orientación sexual me refiero, un aspecto que va más allá de, bueno, esos aspectos más específicos de cada diferenciación de cada persona, ¿no? Entonces, en este caso, hablando acerca de este aspecto de la dignidad, ¿no? Como este valor principal sobre el cual se van a regir también los derechos fundamentales. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, entonces, también aquí he querido incluir también un parrafito, bueno, una diapositiva sobre esta necesidad que tiene este vínculo entre la dignidad de la persona humana y los derechos fundamentales, ¿no? Quiero hablar esta parte como un tema introductorio de la necesidad de contar o de establecer cuáles son estos derechos fundamentales que ya, si bien la Constitución política ya lo ha detallado en su artículo 2, ¿no? Sabemos que son alrededor de 24 incisos en los cuales se detallan cada uno de estos derechos fundamentales para la persona, ya que estos derechos en calidad esencial son inherentes a la dignidad, como los decía, ¿no? En la previa diapositiva. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bien. También quería mencionar, bueno, este es un tema de lo que menciona la Constitución. La siguiente, por favor. Ya, también quería mencionar, por ejemplo, que solo como un paréntesis también que no lo incluí en las diapositivas, pero hay una distinción que se ha generado entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿no? A pesar de que su uso puede en la actualidad verse considerado de la misma manera, se puede indicar que tiene un matiz diferente que depende mucho del contexto en el cual se va a utilizar. Esto me refiero a que de manera internacional, bien se le conoce como los derechos humanos, y estos inciden bueno, se encuentran detallados en los tratados internacionales, ¿no?
En el caso de los derechos fundamentales, si bien forman parte de estos derechos humanos, esta diferenciación la hago en razón a que se encuentran detallados, especificados en la Constitución política, ¿no? Entonces, en este sentido, se podría decir que hay un tipo de diferencia contextual, ya que son reconocidos por esta Constitución, en el caso del Perú, ¿no? Y aplicables para todo el territorio nacional también. Ya, respecto a la diapositiva que presentaba, en este caso era el de el código Manu, cuando les decía que estos derechos fundamentales no dependen de la Constitución, sino que evolucionan también con la persona o en razón a la persona humana. Este código, por ejemplo, de la cultura hindú, se aprecia, por ejemplo, este es de 200 años antes de Cristo aproximadamente, entonces este es el lenguaje sánscrito, entonces se aprecia el respeto por el herido de guerra, ¿no? Es una forma del reconocimiento de la dignidad, bueno, de la persona y se puede decir, una incipiente forma de reconocimiento del derecho, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, si bien son inherentes a la persona, también históricamente se puede identificar, ¿no? Cuáles son estos derechos fundamentales de la persona y estos derechos humanos, ¿no? Que se han venido encontrando, ¿no? En estas etapas de la historia. Eso es como un ejemplo. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, también existen algunos tratados de carácter internacional, gracias a organizaciones también internacionales que se generaron o que se gestaron aproximadamente. Bueno, en este caso tiene un contexto también histórico, ¿no? Porque sabemos que si bien durante tanto la Primera y como la Segunda Guerra Mundial hubo muchos casos de violación de los derechos humanos, entonces justamente con la necesidad de poner freno, o en este caso a consecuencia de esta situación, también estas instituciones consideraron necesario también especificar, generar este tipo de tratados, ¿no? Tratados internacionales con el objetivo también de establecer estos derechos humanos de manera internacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que no lo he mencionado ahí, he mencionado, y también además de eso, por ejemplo, el Pacto de San José, de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es en el 69, en 1969, ¿no? Entonces estamos hablando que también son un conjunto de esos instrumentos internacionales que se generaron producto de las guerras, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en el que se pueden prever estos derechos y esas libertades que deben ser respetadas en este caso, por los estados que forman parte tanto del pacto, ¿no? En este caso, Perú también. Bien, entonces aquí también tenemos, por ejemplo, mencionado en la diapositiva, la Asamblea de las Naciones Unidas, con la Declaración de los Derechos Humanos, y también tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Son otros instrumentos también que se generaron producto también de la necesidad de establecer estos derechos humanos para que justamente los países que formen parte también de estas organizaciones, que se han adherido a estas organizaciones, puedan hacer valer en sus respectivos contextos territorios, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Y ahora aquí en esta parte es un tema también de las características intrínsecas que cuentan con estos derechos fundamentales. Ahora no los estoy mencionando cada uno porque si bien el compañero que me precedió ha podido detallar algunos y ejemplificarlos, entonces sí, de hecho ha sido bastante útil para poder entender también cuáles son estos derechos que se mencionan en la Constitución. Ahora, estas son las características que, de acuerdo a la investigación que realicé, cuentan con estos derechos fundamentales cuentan con estas características, ¿no? Estos, por ejemplo, en este caso, en esta diapositiva, yo presento estos valores que se les ha dado a los derechos fundamentales, ¿no? En este caso, el valor positivo y su valor ético y axiológico. En el caso del valor positivo, se va a destacar la importancia de reconocer y garantizar estos derechos en la constitución de un país, ¿no?
estos derechos no solo tienen este valor intrínseco para la dignidad, como les decía al principio, ¿no? La dignidad humana, sino que también se deben establecer en un marco legal que finalmente va a limitar la actuación del Estado y, bueno, y de las personas, de las terceras personas involucradas en este caso para respetar esos derechos de unos terceros, o en este caso todos los involucrados, que quiere decir el objeto de derecho, la persona a la cual se le debe respetar el derecho y aquella otra tercera persona que debe hacer validar este derecho, ¿no? Entonces, se debe establecer este marco legal y proporcionar al ciudadano que tenga esta capacidad, ¿no? De exigir el cumplimiento. O sea, no solamente es que el derecho va a estar dispuesto en la Constitución y de que finalmente el Estado ya tiene que actuar al respecto. Nosotros también tenemos esta capacidad también poder exigir el cumplimiento de nuestros derechos ante, en este caso, los estamentos necesarios, ¿no? Eso es respecto al valor positivo. Respecto al valor ético y axiológico es un tema más teórico, porque, bueno, en parte teórico, porque va a implicar que este respeto y esta protección de los derechos tiene que ir en consonancia, en relación a los principios morales, a los principios éticos, en este caso, la libertad de la persona, en este caso puede ser, como decía al principio, la misma dignidad humana, ¿no? Se destaca, por ejemplo, la dignidad, que es este valor central del cual van a derivar estos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, este valor ético axiológico se relaciona justamente a esta característica de los derechos fundamentales, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya dentro de la estructura de los derechos fundamentales se han establecido tres partes, ¿no? Dentro de esta estructura están las disposiciones de los derechos fundamentales, las normas de derecho fundamental y las posiciones de los derechos fundamentales. Cuando yo hablo de las disposiciones, finalmente es lo que establece la Constitución. Como lo dijeron, el artículo, me parece que es el artículo, bueno, aquí está, ¿no? El artículo, me parece mencionar el artículo 2, si no me equivoco, que menciona que todas las personas tienen, por ejemplo, la igualdad ante la ley y no pueden ser discriminados, ¿no? Tanto sea por motivo de raza, sexo, idioma, religión, etcétera, ¿no? Entonces, estos enunciados de la Constitución van a ser considerados como estas disposiciones de los derechos, ¿no? De los derechos fundamentales, lo que establece en la Constitución. Ya cuando nosotros nos referimos a estas normas de derecho fundamental, son estas, esta base normativa, interpretativa, que se le va a dar a estas disposiciones, ¿no? Y que finalmente va a incluir a estas leyes, a estas regulaciones que están destinadas a proteger y también a garantizar que se cumplan estos o se hagan valer estos derechos. Tanto puede ser en la Constitución, a través de, por ejemplo, el Código Penal, que puede contener estas disposiciones en las cuales se establecen las penalidades respecto a las acciones que se realizan por discriminación de personas o la vulneración de los derechos fundamentales en general, ¿no? Entonces, todo esto se encontrará tipificado, por ejemplo, en el Código Penal, y esto ya vendría a ser las normas de derecho fundamental, ¿no? Bien, entonces dentro de esta estructura, como tercera parte, están las posiciones de los derechos fundamentales, que son estas exigencias al amparo de este determinado derecho, ¿no? Son válidas, son atribuibles a estas disposiciones del derecho y se busca hacer valer esas posiciones frente a una determinada persona o frente a una institución, ¿no? En este caso, el Perú, como tal, ha tenido un compromiso en la protección de derechos, ¿no? En lo que se refiere, justo creo que también hablaron sobre discriminación, pero respecto a ese asunto de discriminación, de la no discriminación y la promoción de la igualdad, en este caso, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como un caso. La siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de la titularidad, y esto solamente para mencionarlo,
Dentro de la titularidad de los derechos fundamentales, si bien estos derechos están orientados a proteger a las personas de las interferencias, en este caso del Estado o entidades privadas, respecto a sus derechos, se enfocan también justamente esta parte en limitar la acción de terceros, hablé de terceros, para no vulnerar estos derechos de las personas, ¿no? En este caso, significa que se van a proporcionar o que se buscan proporcionar condiciones, oportunidades para que estas personas disfruten de sus derechos, ¿no? Y así con esta validación de sus derechos puedan participar activamente en la sociedad, ¿no? Entendemos que en la actualidad, dentro de, dentro de la titularidad de los derechos, no solamente se aplican, por ejemplo, a personas naturales, sino que también, también se pueden aplicar a personas jurídicas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, menciono que... ¿Dónde está? Allá. No es posible atribuir la titularidad de los derechos fundamentales solo a favor de personas naturales, sino también a personas jurídicas, ¿no? En este caso, hay una ampliación de la titularidad del derecho. Eso es me parece que es en el campo de la teoría de la extensión del derecho. Entonces, son personas jurídicas que también tienen, bueno, también hay alcance para que ellas puedan exigir este derecho, ¿no? Que no se vulneren estos derechos. Por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión, ¿no? Tenemos organizaciones ONGs, las organizaciones no gubernamentales que pueden dedicarse a la promoción de derechos humanos. Entonces, como una ONG puede estar facultado en solicitar, ¿no?, que se hagan validar estos derechos en virtud justamente de esta extensión de la titularidad, ¿no? En relación siempre con su labor, con esta labor que se relaciona a la promoción y a difusión de estos derechos, ¿no?, respecto a este aspecto. La siguiente diapositiva, por favor. Ya tenemos 5 minutos. Falta, dentro de las dimensiones del derecho, tenemos la dimensión subjetiva y objetiva, ¿no? En el caso de la dimensión subjetiva, que estos derechos tratan de proteger a las personas ante las violaciones de sus derechos y también empoderan a estas personas para exigirles, y eso me parece que les he comentado, para exigir al Estado el cumplimiento o en este caso de los derechos o acciones que les permitan disfrutar de estos derechos, ¿no? Por ejemplo, cuando solicitamos que se nos permita el acceso a servicios básicos, por ejemplo, la educación, la salud, el derecho a la vivienda, ¿no?, una vivienda digna. Entonces, en este caso, es necesario también, dentro de estas características, abarcar esta dimensión subjetiva, ¿no?, para entender cuáles finalmente, cuáles son las características también de los derechos fundamentales. Y dentro de la dimensión objetiva, también tenemos aspectos relacionados a que estos derechos forman base en la que se construye todo este sistema legal, en este caso de Perú, ¿no? No son solamente este conjunto de reglas, sino que van a representar estos valores fundamentales a nivel de todos los peruanos, ¿no? Son los que van a regir, los que van a guiar nuestra sociedad y, en este caso, un Estado que respete estos derechos fundamentales, finalmente van a poder generarse también la creación de tanto entidades que promuevan también o que protejan estos valores dentro de la sociedad, ¿no? Que en este caso ayuden a que las personas que tienen estos derechos fundamentales puedan vivir en una sociedad más idónea, ¿no? En este caso, de igual manera, en el caso de, para poder poner un ejemplo en esta dimensión objetiva, hay muchos tratados internacionales, en este caso Perú, como les comentaba, estaba en el Pacto de San José, en el cual también se validan también estos derechos a nivel internacional, ¿no? Y que establecen también la obligatoriedad del cumplimiento, ¿no?, de poder facultar a que no se vulneren estos derechos. La siguiente, por favor.
Dentro de los límites, y solamente esto para concluir ya, dentro de los límites del derecho hay que tener, bueno, de manera bastante general, porque todos los temas han sido tocados así de manera bastante general. En este caso, la limitación de un derecho no comporta la disminución o su supresión, sino que van a establecerse justamente las condiciones para que se realice el ejercicio del derecho. Por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión, puede estar sujeto a limitaciones, producto de que cuando hay una exacerbada expresión de este derecho puede generar, por ejemplo, o incitar a la violencia, o pueden generar acciones negativas, ¿no? Que dañan o que vulneren los derechos de otra persona, de una tercera persona en este caso. Entonces, no quiere decir que el derecho se va a eliminar, ¿no? O sea, el derecho de esta persona, de esta política se va a eliminar, sino que lo que sí se va a hacer limitarse, ¿no? Van a establecerse estas condiciones para que se puedan ejercer este derecho fundamental. La siguiente, por favor. Y solo para finalizar con las conclusiones, los derechos fundamentales son inherentes a la dignidad humana, necesariamente van a estar vinculados a la dignidad de cada una de las personas, de las que son prácticamente, que deben contar con estos derechos, que tienen la facultad de pedir que no se vulneren sus derechos, ¿no? Que se respeten. Y va a constituir el fundamento esencial de todos los derechos que con calidad de fundamentales van a habilitar el ordenamiento, sin lo cual el Estado va a adolecer de esta legitimidad, ¿no? Estos derechos van a carecer de un adecuado soporte direccional. Entonces, como les decía, ¿no? De acuerdo a las características que hemos visto, estos derechos están fundamentados también, además de la Constitución, representan también en este caso los valores a nivel de país, ¿no? Y la última parte de los derechos fundamentales van a operar como el fundamento último de toda la comunidad humana, ¿no? Porque sin el reconocimiento de estos derechos, bueno, quedarían subyugados o quedarían conculcados el valor supremo de nuestra dignidad humana. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Lupe. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta? Dígame, no me quedó claro cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Bueno, en este caso hay una diferencia por el ámbito de desarrollo. Bueno, lo entendería más porque los derechos humanos de manera internacional están concebidos en estos tratados internacionales, mientras que los derechos fundamentales de la persona, por ejemplo, están indicados, están detallados en la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces tiene toda esta, estas características que los hacen propios del país, en este caso de nuestro país, ¿no? Se han establecido estos derechos fundamentales a nivel de Perú. Bueno, esa es en tanto la diferencia que he podido encontrar del ámbito, pero si bien he encontrado literatura en la cual me dicen que los derechos fundamentales están inmersos en los derechos humanos, porque los derechos humanos vendrían a ser el ámbito más amplio, ¿no? Y ya, lo que pasa es que el término derechos humanos es un término internacional, ¿no? Sí, Como usted esa es la dijo, gran... en cambio, derechos fundamentales es el mismo concepto, pero se aplica al interior del Estado. Y a propósito, usted que ha estudiado esto, ¿quién debe proteger los derechos fundamentales? En este caso, los que deben velar por la protección del derecho es el Estado. El Estado. Y sin embargo, es el Estado el que más viola los derechos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí. En este caso, a pesar de que existen regulaciones, tenemos normativa y leyes en los cuales se establecen con mayor claridad, ¿no? Cuáles son estas características de los derechos que justamente se deben velar por la protección.
sí hay mucho, en este caso hay mucha violación de derechos humanos, ¿no? Lamentablemente, sí, esa es la realidad. Gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Quién sigue, señor delegado? Bien, siguiente tema, número 22, Derechos Sociales y Económicos, elegido por Miguel Ángel Ortiz Díaz. Señor Buenas noches Ortiz, con todos. Buenas noches, profesor. buenos días, buenas ¿Me noches. escucha? Sí. Ya como lo han mencionado los compañeros, tanto los derechos económicos y sociales tienen que ser interpretados de manera complementaria y conjunta con todos los derechos fundamentales que han sido citados por los compañeros, ¿no? Que han expuesto, ¿no? Como la dignidad humana, ¿no? El fin supremo debe ser el ser humano, que ante todo debe buscar su desarrollo personal íntegro, ¿no? Voy un poco citar los antecedentes de los derechos sociales y económicos que se encuentran desarrollados en el capítulo segundo de la Constitución Política del Perú del 93, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales, en adelante derechos económicos, sociales y culturales, han encontrado su desarrollo en el ámbito internacional con la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y posteriores instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966. Justamente este pacto es el que va a dar marco a la definición de qué se debe tomar en cuenta como derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? El cual abarca el derecho a la salud, el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a una vivienda digna, ¿no? El derecho a acceder a que el Estado promueva una educación de calidad, ¿no? También tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. Sin embargo, ya se habían tratado en las constituciones de México de 1918 y la de Weimar de 1919, así como en la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado de 1918 de Rusia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Como se mencionó, los derechos sociales y económicos se encuentran desarrollados desde el artículo 4 al 29 de la Constitución, ¿ya? Al igual que los derechos civiles y políticos, antiguamente en la Constitución del 79 se los catalogaba todos juntos, ¿no? Tanto derechos civiles, políticos, económicos y sociales en un solo artículo, ¿no? O se los trataba en un solo capítulo. Pero en la Constitución de 1999 se hace como una diferenciación, ¿ya? Pero lo cual generaba un poco de dudas al momento de su interpretación, ¿no? A veces se pensaba que los derechos políticos y civiles primaban sobre los derechos sociales y económicos, pero luego al hacer una interpretación de la Constitución, aplicando el artículo 3 de la Constitución, que hablaba que todos los derechos tienen el mismo nivel, derechos fundamentales tienen el mismo nivel de aplicación. Bonito, por favor. No deben ser excluidos los derechos fundamentales, o sea, tanto los derechos sociales, económicos y políticos y civiles tienen el mismo tratamiento, ¿no? Deben de ser complementarios y indivisibles entre ellos, ¿no? Ya. Al igual que los derechos sociales y económicos que la Constitución Política del Perú garantiza son el derecho al trabajo, ya, el cual abarca justamente, se habla en la Constitución, que la jornada debe ser de 48 horas semanales, ya, dije que toda persona debe ser remunerada, se le debe de pagar sus beneficios laborales, a la seguridad social, el derecho a la educación, lo cual lleva implícito que el Estado procure una educación eficiente, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al agua y el derecho a la pensión, ¿no? El cumplimiento de estos derechos son programáticos y progresivos. Tomamos en cuenta la 11ª disposición final y transitoria de la Constitución Política, ¿no? Que establece que las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente. Voy un poco a entrar a explicar ese tema de la progresividad, ¿no? Lo cual ha generado problemas al momento de que el Tribunal Constitucional ha interpretado este término, ¿no? Porque justamente el tema del presupuesto siempre ha cargado problemas a nivel del cumplimiento de lo que es las sentencias constitucionales, ¿no?
Un ejemplo claro está, por ejemplo, en mi trabajo, a veces en anteriores gestiones, algunos funcionarios han emitido resoluciones de reconocimiento de beneficios laborales, ¿no? O pago de CTS o subsidios por fallecimiento a trabajadores, sin el presupuesto respectivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los trabajadores? En vista de que la municipalidad no tiene un presupuesto para el pago de estas resoluciones, plantean sus acciones de cumplimiento, ¿no? Y justamente el tribunal constitucional y el ente el juez constitucional exige que la municipalidad cumpla con el pago de estos beneficios, ¿no? Como por ser un derecho justamente inherente a los trabajadores, ¿no? Es un derecho inviolable que no se puede dejar de pagar al trabajador, ¿no? Justamente lo que exige la progresividad es que el Estado implemente, ¿ya? Eh, poco a poco lo que es el acceso universal a la salud, el acceso al trabajo, que se cumplan que se cumpla con el pago de los beneficios laborales, ¿no? Que no se violen los derechos sindicales, que se permita la negociación colectiva de los trabajadores. El Estado exige también que se evite todo tipo de expropiación de la propiedad, ¿no? Sin una causa justificada, ¿no? Justamente ese es el criterio de progresividad, ¿no? Que el Estado vaya implementando, pero este criterio de progresividad no puede ser sinónimo de justificación de no cumplir porque no hay presupuesto. Justamente en sentencias del Tribunal Constitucional se habla de que el Estado tiene que disponer todos los mecanismos necesarios para que poco a poco vaya cumpliendo con los preceptos constitucionales, ¿no? Ejemplo de eso es la salud universal, que tanto se toca en nuestro país, ¿no? Se promueve el acceso a la salud universal de las personas, pero sin embargo, todos sabemos que la salud en nuestro país, para sacar una cita, como te mencioné en una clase, te pueden dar una cita en 4 meses o en 5 meses, ¿no? Y justamente con eso no estás cumpliendo con la finalidad justamente que es la protección del ser humano, de una vida digna, ¿no? Y justamente estamos incumpliendo con este actuar del Estado, con el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos, el cual exige a los Estados parte que cumplan con implementar o presupuestar todos estos temas, ¿no? Para que no exista una discriminación al acceso a la salud, ¿no? Siguiente, por favor. En esta parte quiero hacer mención a una lectura de Patricio Rubio, donde se menciona justamente que el Tribunal Constitucional parece comprenderlo así cuando señala, en efecto, tal como se ha precisado en otro momento, el principio de progresividad en el gasto a que se hace alusión la 11ª disposición final y transitoria de la Constitución no puede ser entendido con carácter indeterminado y de este modo servir de alegato frecuente ante la inacción del Estado, pues para este colegiado y la progresividad del gasto no está exento de observar el establecimiento de plazos razonables ni de acciones concretas y constantes del Estado para la implementación de las políticas públicas, ¿no? Justamente lo que mencionaba, ¿no? Que justamente el hecho de que no haya presupuesto no puede ser una justificación del Estado de no implementar lo que son los servicios básicos de salud, vivienda, ¿no? El derecho al agua o el derecho a la educación de calidad, ¿no? Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que estos derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medios constantes y eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos, ¿no? En igualdad de condiciones para la totalidad de la población, ¿no? Justamente es lo que busca un estado de bienestar, es que toda la población tenga acceso a los servicios básicos, ¿no? De vivienda, un trabajo digno, ¿no? Donde se respeten no se violen los derechos laborales, ¿no? Siguiente, por favor. El artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que cada Estado parte se comprometa a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos que dicho instrumento reconoce, ¿no? Siguiente, por favor. Acá se pone un ejemplo. En el caso del derecho a la educación, el mínimo legítimo de un Estado podría ser el lograr que todos los niños tengan acceso a la escuela, pero si estos no están capacitados para comprender lo que leen al finalizar sus estudios, ya no habrán tenido un verdadero cambio en la perspectiva de sus vidas
y difícilmente podrá afirmarse que el Estado cumplió con su obligación, ¿no? Claro, efectivamente, en el Perú, por ejemplo, se implementan programas se capacitan a los profesores, se invierte mucho en lo que es en colegios, pero no se evalúa si los estudiantes están saliendo con capacidades de lectura o el Estado está cumpliendo con la finalidad de que los estudiantes al llegar a la secundaria tengan las capacidades suficientes para un ingreso a una universidad, ¿no? Y tengan una educación de calidad, ¿no? El Tribunal Constitucional precisa, con relación a los presupuestos, que debe entenderse, empero, que cuando se habla de exigencia nos referimos al derecho de requerir que el Estado adopte las medidas adecuadas para el logro de líneas sociales, para fines sociales, perdón, pues no en todos los casos los derechos sociales son por sí mismos jurídicamente sancionables, ¿no? Al ser necesario el soporte presupuestal para su ejecución, ¿no? Esa es una sentencia del tribunal, ¿no? Que un poco se contradice, ¿no? Porque en algún momento el tribunal menciona que efectivamente el Estado debe de cumplir progresivamente, ¿ya? Pero en una sentencia menciona que justifica el tema del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, pasa a nivel de negociaciones colectivas que las leyes de presupuesto anuales prohíben todas bonificaciones a los trabajadores, ¿no? Todos los años, justamente a nivel municipal, nos topamos con ese tipo de conflicto, ¿no? Que a veces en las negociaciones colectivas se le quiere dar un bono al trabajador o se le quiere premiar por su productividad, pero no se puede hacer eso porque justamente las leyes de presupuesto lo prohíben, ¿no? Entonces, al final, eso genera una, una fricción, ¿no? Entre el sindicato y el empleador, que es la entidad, ¿no? Básicamente, del artículo 4 al artículo 29 también se habla sobre el matrimonio, ¿ya? Y se habla sobre la unión de hecho. Son políticas del Estado que han sido implementadas o también apoyadas por las nuevas normativas que ahora permiten que las municipalidades y, por ejemplo, puedan casar no, perdón, para las uniones de hecho han permitido que las notarías y las municipalidades puedan efectuar uniones de hecho, ¿no? Implementan eso el Estado como política de cumplir con los términos de la Constitución, ¿no? Que es proteger la unión de hecho y el matrimonio y la familia, ¿no? Se debe tomar en cuenta que cualquier derecho social podrá considerar exigible por condiciones como la gravedad y razonabilidad del caso, la vinculación o afectación de otros derechos y la disponibilidad presupuestal, ¿no? Básicamente, doctor, se desarrollan entre el artículo 4 y 29 el derecho al trabajo, el derecho al matrimonio, a la unión de hecho, a la educación, al acceso a la educación de calidad. Sí. Listo. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta? Dígame, en el Perú, usted que ha estudiado el tema, ¿la educación tiene fines de lucro? Cuando hablamos de educación privada, Sí, o sea, claro. claro, cuando hablamos de educación privada, claro, ahí se abre un fin de lucro, ¿no? Porque justamente hay que dividir, ¿no? Educación pública y la que es la privada, ¿no? Entonces, la educación privada tiene un fin lucrativo, ¿no? Porque genera beneficios para los dueños de los colegios o de las universidades. Ok, sí, yo también coincido con eso, ¿no? Claro. Esto no debería Incluso ser, ¿no? se discutió mucho a nivel el tema si las universidades privadas deberían estar exoneradas de lo que es los beneficios tributarios, ¿no? Porque claro, estaban justamente sus materiales, sus computadoras que exportaban no pagaban impuestos, pues, ¿no? Y justamente se discutía eso, ¿no? Que no se puede dar el mismo tratamiento una pública que una privada, ¿no? En el tema de exoneración. Correcto, gracias. Ya, perfecto. ¿Quién sigue, señor delegado? Bien. Tema 23. Derechos políticos y deberes. Por Maricielo Sánchez Galindo. Buenas noches. Buenas noches. Cristian, ¿me ayudas con las diapositivas, por favor? Sí. Ok, gracias. Capítulo 3, de los derechos políticos y de los deberes. Siguiente, por favor.
¿Qué son los derechos políticos? Son un conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano para participar en la vida política. Es decir, va a establecer una relación entre ciudadano y Estado. En este capítulo vamos a ver algunos derechos, que son derecho a ser electo, derecho al voto, derecho a una petición política, derecho a participar en el gobierno y ser admitido en cargos públicos, derecho a asociarse con fines políticos y derecho a reunirse con fines políticos. Siguiente, por favor. En nuestra Constitución Política del Perú, en el título 1 de la persona y de la sociedad, en el capítulo 3 se encuentran los derechos civiles y políticos. Siguiente. Artículo 30. Requisitos para la ciudadanía. Según Marcial Rubio Correa, es ministro de Educación y escritor sobre libros del gobierno en el Perú y estructura del Estado, nos indica lo siguiente. Es un vínculo político entre el ser humano y un Estado mediante el cual dicho ciudadano forma parte de la comunidad política. En nuestra Constitución Política nos dice que para ser ciudadano y ejercer la ciudadanía tenemos que ser peruanos, tener más de 18 años de edad y estar inscrito en el registro electoral. La RENIEC proporciona al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral inicial, en el cual el Jurado Nacional de Elecciones a la ONP para que este sea oficializado como el padrón electoral oficial utilizado en el día de las elecciones. Siguiente, por favor. Variación de los requisitos para ser ciudadano a lo largo de la historia peruana, en la historia republicana. Bueno, el voto en el Perú ha evolucionado. En 1920, hombres mayores de 21 años que sabían leer y escribir, inscritos en el registro militar, podrían votar, y también los emancipados, los que ya no están dentro de la potestad paterna o materna. En 1923, hombres mayores de 21 años que también saben leer y escribir, inscritos en el registro electoral, también casados, mayores de 18 años. En 1955, la mujer ya puede votar en el gobierno de Manuel Odría. Hombres y mujeres mayores de 21 años que sabían leer y escribir en el registro electoral, y también mujeres casadas, madres de familias y emancipadas mayores de 18 años y alfabetas. En 1979, a la actualidad, hombres y mujeres mayores de 18 años en el registro, son los que pueden votar y cumpliendo ser en el registro electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Artículo 30. Participación ciudadana en asuntos públicos. Los ciudadanos pueden participar en asuntos públicos mediante, conforme a los siguientes medios. El referéndum es un mecanismo de participación ciudadana por el que se consulta a la población su opinión acerca de temas considerados de especial importancia para el desarrollo del progreso del país. ¿Cómo se solicita un referéndum? Solicitando el 10% de firmas del electorado nacional. El referéndum tiene que ser convocado 4 meses después de solicitado, pero sin embargo, si se encuentran los procesos electorales cerca, pueden realizarse continuamente. El último referéndum realizado en el Perú fue realizado en el 2018, donde se realizaron preguntas y nosotros tuvimos, bueno, los peruanos que ya cumplían los requisitos electorales tuvieron que marcar sí o no. Iniciativa legislativa. Faculta a los ciudadanos a presentar propuestas de leyes, ordenanzas regionales o municipales, sea en el Congreso Republicano o Consejo Regional del Ministro. Para esta iniciativa legislativa se necesita el 1.5% del padrón electoral utilizado en las últimas elecciones para solicitar. La remoción o revocación de autoridades. Consiste en un proceso de elección en el que los ciudadanos participan directamente con su voto para separar de su cargo a las autoridades regionales, municipales, provinciales o estatales. La última remoción en el Perú fue realizada en noviembre de 2029, donde se separó de sus cargos a 67 alcaldes, 271 regidores, de un total de 72 distritos. Por favor, la siguiente. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley. Es decir, que tenemos derecho de votar por nuestro candidato a elección y también podemos postular como candidatos. Es derecho y deberes de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción.
Es decir, que podemos ser partícipes de reuniones públicas, propuestas ciudadanas y procesos de consultas municipales. Tienen derecho al voto ciudadanos en goce de sus capacidades civiles para el ejercicio de derechos. Por el ejercicio de este derecho se requiere correspondiente. Es decir, que una persona que ya cumplió la mayoría de edad, 18 años, y está inscrito en el registro electoral puede gozar de esta capacidad. El voto es personal. Disculpen. El voto es personal porque cada ciudadano vota por sí mismo. Igual, cada voto tiene el mismo valor. Libre, porque los ciudadanos pueden elegir sin coacción. Secreto, porque el voto se emite de manera confidencial, no se puede publicar ni enseñar. Y obligatorio hasta los 70 años. Los ciudadanos están obligados a votar hasta la edad de los 70 años. Es más, cuando uno no sufragia, se hace la omisión al sufragio, te ponen el 2% de una OIT. Pero el 26 de octubre del 2023 salió la ley 31909, donde condonan la multa del año 2021 y 2022 por la pandemia del COVID. Entonces, las personas que no votaron en 2021 y 2022 están condonadas a esta multa. En la ley se puede revisar el porcentaje, ya que la omisión de esto, el impuesto, no es igual para todos. Es nulo y punible todo acto. Me quedé. La ley establece mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales de participación ciudadana. Es decir, que aquí no se favorece a nadie, a ningún grupo político. Es nulo y punible todo acto que prohíbe o limita al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Es decir, que uno tiene que votar sin intimidación y sin manipulación, y todos estos actos pueden ser sancionados. Siguiente, por favor. Consulta popular por referendo. Las acciones pueden ser sometidas a referendo. Las siguientes pueden ser sometidas por referendo. El referendo es total. La reforma total o parcial de la Constitución puede ser remitida por referendo. Es decir, si hay cambios en la Constitución, en la estructura del Estado, los ciudadanos pueden solicitar un referendo. La aprobación de normas con rango de ley. Si se van a aprobar normas de ley que afecten a nuestra sociedad, como puede ser en salud, educación, los ciudadanos podemos solicitar un referendo. Las ordenanzas municipales. Es decir, si en una ordenanza municipal quieren aumentarnos nuestros impuestos o cambiar el uso de ciertos territorios o cambiar la limpieza, los ciudadanos también podemos solicitar un referendo. Las materias relativas a los procesos de descentralización. Si quieren descentralizar ciertos gobiernos o dar potestades a gobiernos centrales, podemos solicitar un referendo. No puede someterse a referendo la supresión o la eliminación de los derechos funcionales de la persona. Es decir, no podemos solicitar un referendo por un derecho a la libertad, libre expresión, ya que son derechos fundamentales propios de nuestras personas. Ni las normas de carácter tributario ni presupuestal, ya que para estos temas se requiere un conocimiento más técnico y están en determinados plazos, la aprobación de presupuesto, como por ejemplo. Ni los tratados internacionales en vigor, ya que pueden afectar nuestras relaciones nacionales en el Perú. Siguiente, por favor. Artículo 33. Supresión del ejercicio de la ciudadanía. Quienes caen en tal supuesto siguen siendo ciudadanos, pero no pueden ejercer sus derechos políticos. Por resolución judicial de interacción. Es decir, si el tribunal dice que estoy incapacitado, es decir, discapacitado mentalmente, ya no puedo ejercer mis derechos políticos, ya que no podría ser una elección cuerda al candidato electo, al candidato que podría votar, por sentencia con pena privativa de la libertad. Es decir, si un ciudadano está con pena privativa de la libertad, no puede votar ni tampoco ser electo. Un ejemplo es Santa Urumala Tazo, que participó en la toma de una comisaría en Andahuaylas, más conocido como el Andahuaylazo, a pesar de que a él le suprimieron a 19 años y no puede votar ni ser electo hasta el periodo 2024. A partir de 2024 ya no tendría su pena de libertad y podría ejercer sus derechos políticos. Por sentencia con habilitación de los derechos políticos.
Igualmente, estos casos se han visto en casos de corrupción. Un ejemplo es Martín Vizcarra, que lo inhabilitaron por 10 años en sus derechos políticos. Siguiente, por favor. Artículo 34 de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas y las de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana regulados por la ley. Bueno, este contexto, para profundizar más, en el siglo XX, de las Fuerzas Armadas, bueno, el ejército no podrían ejercer su derecho al voto, pero de todas formas estaban dentro del gobierno. Un ejemplo es Francisco Morales Bermúdez, que fue presidente de facto y pudo ser fue presidente de facto, entonces fue contra este artículo, donde impedía que las Fuerzas Armadas sean partícipes como candidatos. Bueno, asimismo, no pueden postular a cargo de elección popular, participar en actividades de proselitismo ni manifestaciones, todo esto de acuerdo a la ley. Bueno, también es importante resaltar que en el artículo 124 de la presente Constitución indica que de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sí pueden ser ministros, dándoles esa facultad para que puedan ser ministros durante su servicio activo. Siguiente, por favor. Artículo 35. Organizaciones políticas. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individuales a partir y alianzas. Grupo de ciudadanos con ideas en común. Grupos ciudadanos con ideas, pero no tienen un representante en sí, pero políticas y dan a escuchar su voz. Alianzas es los políticos a más. Tales organizaciones concurren en la formación y manifestación. El registro corresponde del 2003 se creó el registro de organizaciones públicas, donde el Jurado Nacional de Elecciones identifica a los partidos políticos y brinda información de estos. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y al acceso gratuito mediante la comunicación social, propiedad del Estado en forma proporcional y el último resultado electoral general. Es decir, que todos los partidos políticos, sus ingresos tienen que ser transparentes y la competencia con competencia democrática en el sistema político. Siguiente, por favor. Artículo 36. Asilo político. El Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega el asilado al país cuyo gobierno lo persigue. El asilo político consiste en que un Estado recibe y acepta a un perseguido político y el pedido de darle protección y recogerlo en su propio territorio o en su sede diplomática. El perseguido político puede ingresar de dos formas. Puede ingresar en la embajada y solicitar la protección, o puede ingresar al territorio para luego reclamar su protección. El asilo político no se da entre estados, sino entre un estado asilante y el asilado, que viene a ser una persona. El asilo político puede ser asilo diplomático, que se da en territorios ficticios, que es su embajada, o asilos territoriales, que es dentro de las fronteras. El asilo político no es una evasión ante los actos de corrupción, ya que el país donde solicita el asilado puede aceptarlo o no. Un ejemplo es de Alan García en el 2018, cuando pidió a Uruguay que lo asilaran en su país, pero no aceptaron porque era por el caso de Odebrecht. Entonces, esto al ser un caso muy sonado de corrupción a nivel nacional, el presidente del país prefirió no involucrarse. Y otro asilo político que sí fue aceptado es la familia de Pedro Castillo, que actualmente se encuentra en México. Siguiente diapositiva.
Artículo 37. Extradición. La extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema en cumplimiento de la ley de los tratados y según principios de reciprocidad. Es decir, los países tienen derechos o vínculos que tienen que ser respetados. Un caso es Manuel Burga, que fue presidente de la Federación Peruana, el cual estuvo involucrado en un tema de fraude de la Conmebol, por lo cual Estados Unidos solicitó la extradición de Manuel Burga a su país para que sea juzgado y lleve su sentencia en el país. No se concede extradición si se considera que han solicitado con el fin de perseguir o castigar por motivos de religión, nacionalidad, opinión o raza, ya que esto va en contra de nuestros derechos. Quedan excluidos de la extradición los perseguidos de los delitos políticos o por hechos de conexión con ellos, no considerando tales como genocidios, que es la acción de eliminar a una población o una sociedad, ni el magnicidio, que es ir en contra de intento de asesinato contra un funcionario o alguien que tiene un cargo muy importante, ni el terrorismo, que es la acción de causar terror. Siguiente artículo, por favor. Artículo 38. Deberes para con la patria. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de repartir y cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional. Quería citarlo porque esta norma no solo es normativa, sino también fundamental, y tiene que ser de carácter educativo en la cultura cívica del Perú, es decir, que la tenemos que difundir, ya que muchos de estas cosas no conocemos, y la verdad, al buscar información y al buscar casos, no ha sido de muy fácil acceso. Entonces, deberíamos de incitar más a la juventud de que conozca más esta parte de la Constitución política, ya que nos perdemos de muchas cosas que tal vez podemos prevenir como ciudadanos, y cuando ya está hecho, recién salimos a decir que no, pero todo esto, los cambios, todo eso, la Constitución nos faculta a formar parte. Bueno, gracias. La Constitución dice en el artículo 31 que es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. ¿Cómo puede ser algo a su vez un derecho y un deber? ¿No es contradictorio? Es que nuestro deber como ciudadanos es velar también por nuestros recursos e intereses, porque al final son nuestros recursos, son nuestros impuestos. Entonces tenemos el derecho de que nos den información, pero al final también es un deber con nuestra patria. Ok, gracias. Siguiente expositor o expositora. De acuerdo, tema 24, el régimen económico, principios generales, por Marisol Chávez Serpa. En breve pongo el PDF. Ya. ¿Está? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, ok, gracias, Cristian. Bien, el tema elegido es Principios Generales del Régimen Económico de la Constitución Política del Perú. Para empezar, ¿no? El régimen económico viene a ser la ruta que establece un gobierno para lograr el desarrollo del país. En la Constitución Política podemos encontrar en el título 3, capítulo 1, los principios generales. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En la Constitución se establece que el régimen económico del país es el de una economía social de mercado.
Este régimen viene a ser una simbiosis o el punto medio entre lo que es el régimen económico de libre mercado y el régimen económico planificado. Como sabemos, un régimen económico de libre mercado es cuando la economía se rige en función de la oferta y la demanda y que hay poca o mínima intervención del Estado. Del lado opuesto está el régimen económico planificado, que se basa en su comportamiento en las decisiones que toma el Estado. Es el Estado quien va a regular tanto lo que es el precio como la misma producción de los bienes y servicios. Entonces, esta economía social de mercado viene a ser un punto medio. Este sistema económico se encuentra basado en los trabajos de Franz Bohm y Walter Eucken, y este sistema permitió la reconstrucción de la Alemania post la Segunda Guerra Mundial. Y a través de este sistema se buscó superar tanto al liberalismo en lo que refiere a evitar las prácticas monopólicas y también a lo que es una economía planificada en la que se subordinan los intereses de la población por el poder político de turno, ¿no? Bien. La economía social de mercado se fundamenta en las siguientes características. El bienestar social, que se traduce en lo que son empleos productivos, un trabajo digno y en el reparto justo de la riqueza o de los ingresos. También en lo que es una libertad de mercado, que refiere, por un lado, a lo que es la iniciativa privada, el derecho a la propiedad y la libre competencia. Y por otro lado, refiere al combate que hace el Estado respecto a los oligopolios o monopolios. La tercera característica viene a ser la de un Estado subsidiario, que refiere a ciertas acciones que va a tomar el Estado de manera complementaria en la economía. Entonces, en la Constitución Política, siguiente por favor, se explica, digamos, el régimen económico entre los artículos 58 al 65. En el artículo 58, no logro visualizar, un momento, ya. Nos precisa la iniciativa privada es libre, ¿no? Esto en base o en marco a esto del régimen que es una economía social de mercado. Y asimismo, nos señala sobre el papel promotor de desarrollo que tiene el Estado y que se enfoca en lo que es en las áreas de promoción de empleo, salud, educación y seguridad, y entre otros. En el siguiente artículo, el 59, refiere al papel o rol económico que tiene el Estado. En este caso, el Estado tiene un papel de generar creación de riquezas, ¿no? Y también garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresas. Pero se señala también que esta libertad no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Por ejemplo, cuando un empresario va a contratar, ¿no? Debe generar, digamos, el ambiente y los medios, las condiciones para que el trabajador pueda prestar un buen servicio, ¿no? Asimismo, el trabajador debe contar, de acuerdo ya a sus contratos, ¿no? Con ciertos beneficios laborales, sea el seguro, alimentos, dependiendo del caso. Entonces, este artículo nos garantiza ese punto, ¿no? También nos señala que el Estado promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Respecto a ello, tenemos un ejemplo que puede ser el programa Reactiva Perú, que a través de este programa, en el tiempo del COVID, muchas empresas han sido afectadas. Y con este programa, lo que hacía es que el Estado otorgaba garantías por encima del 80% a empresas para que éstas puedan acceder a créditos que permitían que este empresario pueda pagar a sus proveedores o a sus trabajadores, de modo que
Así esta empresa que tal vez estaba por cerrar pueda reactivarse, ¿no? Generando también la reactivación en la economía. El siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 60 nos menciona o hace referencia al pluralismo económico. El pluralismo económico refiere a la igualdad que debe existir entre las diversas formas de empresa o riqueza. Entonces, en la economía existe tanto empresas públicas como privadas y las mixtas, ¿no? Entonces, al existir esto, este artículo 60 nos garantiza la coexistencia de estas diversas formas de propiedad y de empresa. Asimismo, nos dice que tanto estas empresas, diversas formas de empresas, reciben el mismo tratamiento legal. También señala de que el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Esto es cuando el sector, digamos, cuando el sector privado no puede cubrir la demanda que existe de la población, ¿no? Entonces, en esos casos interviene el Estado creando una empresa. El siguiente artículo que refiere es sobre la libre competencia. En este artículo, el Estado nos dice que el Estado debe cumplir un papel en el que vigila la libre competencia y que a su vez combate toda práctica que la limita. En estos casos como el oligopolio y monopolio. En la siguiente diapositiva, por favor. El artículo 62 refiere a la libertad de contratar. Nos garantiza que las partes que pactan un contrato, digamos, el contrato es válido según las normas vigentes al tiempo del contrato, ¿no? Y asimismo nos dice que estas no pueden ser modificadas ni por ley u otras disposiciones. Y que de haber alguna controversia contractual, estas se solucionan vía judicial. El artículo 63 refiere a lo que es que tanto la producción nacional como el comercio exterior son libres y que ambas se someten a la normativa vigente que existe, ¿no? Y a los órganos jurisdiccionales de la República. Asimismo, señala que si existiera alguna controversia, estas pueden ser sometidas o van por el lado del arbitraje nacional o internacional. La siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 64, mediante este artículo, el Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, ¿no? El Perú es un país primario exportador, ¿no? Por lo tanto, cuando un empresario exporta, recibe a cambio divisas como el dólar. Entonces, mediante este artículo, se garantiza que haya otro tipo de moneda, ¿no? Por ejemplo, un caso negativo fue en el gobierno de Alan García, que se buscó tener solo una sola moneda, lo que dio como consecuencia una gran inflación. Finalmente, el artículo 65 nos señala sobre la protección al consumidor. Y aquí en este artículo señala que el Estado defiende el interés del consumidor y afectos de ello, se centra en lo que es el derecho a la información que debe tener el consumidor, ¿no? Una entidad que cumple con esta función es Indecopi, y viene a ser la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Y, por ejemplo, hay estos octogonales que vienen en los productos alimenticios que indican, ¿no?, si tienen mayor cantidad de azúcar, sodio, ¿no?, ese tipo de cosas. Y bueno, eso sería los 8 artículos que explican el régimen económico del Perú. Dígame, ¿y a Gracias. usted qué le parece el modelo económico instalado en nuestra Constitución?
Te digo porque hasta hace poco, ustedes se acuerdan de la época de los presidente Castillo, querían ir al cambio de la constitución, el modelo económico y todo eso, ¿no? Sí, yo creo que es un tanto político mediático. A veces creen que cambiando la constitución se pueda lograr el desarrollo óptimo. Sin embargo, creo yo que estos principios es una herramienta que dependiendo cómo se gestione, cómo se realice, se va a lograr el objetivo, ¿no? Pero si digamos, se toman las decisiones en función al lucro, a los intereses del partido que se encuentra en ese entonces, no va a tener éxito el régimen que se opte, ¿no? Ok. Listo, gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Profesor, si me permite una sugerencia, considerando la hora, podría tomar lista. Ah, tiene usted razón. Ujú, ujú. Valdeón, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches. Barrios, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Borja, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Calderón, Presente, doctor, buenas buenas noches. noches. Castro, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Cerrón, ¿Cerrón no está? Chávez, González, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches. Chávez Serpa, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Chujutayi, Buenas noches, doctor, presente. buenas noches. Coronel, expuesto, ¿no? Presente, doctor, buenas noches. Infante, buenas noches. Infante, Presente, ¿no está? doctor. Buenas noches. Locio, Presente, doctor. buenas noches. Maldonado, Mais, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Mais, Olivera, Ortiz. Presente, doctor, buenas noches. ¿Quién es presente? ¿Olivera o Ortiz? Doctor, disculpe, May Ramírez, presente. Sí, ya sé. Oli- Olivera, Olivera Coronado, presente. perfecto. Buenas noches. Ortiz, Ocio. Presente, profesor. El alumno Ortiz también está presente en la clase. Perfecto. Rojas. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Sáenz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez. Presente, Sánchez. profesor, buenas noches. Sánchez Galindo. Sí, Sánchez, qué lindo. Sánchez Palomino. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Tafur. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Temoche. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Tocas. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Torres. Presente, profesor, buenas Buenas noches. Virca. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Villanueva. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ñahuirima. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Solamente tengo ausente a Cerrón. Cerrón, Quispe, Ángel, Jason. Listo. Seguimos, por favor. ¿Quién sigue? Bien, tema 25, régimen tributario, por Marcelino Tafur Liuya. Adelante, señor Tafur. ¿Está? Sí, ¿no?
Sí, doctor, ahorita lo comparto. Adelante, señor Tafur. Marcelino, ¿usted va a compartir su PPT o desea que yo le apoye? Voy a compartirlo, Cristian, ahora. Ya, está bien. ¿Se observa? Sí, claro. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar sobre el tema, lo que he elegido, régimen tributario. Bien sabemos que en nuestro país existen 4 tipos de regímenes tributarios en la actualidad. Dentro de ellos tenemos Nuevo RUS, régimen especial, MIPE tributario y régimen general. Dentro de Nuevo RUS se pueden acoger las empresas que son pequeñas empresas, ¿no? Pueden ser bodegas, peluquería, juguería, entre otros, ¿no? Que tengan unas ventas establecidas, ¿no? Pequeñas. Dentro de régimen especial, MIPE tributario y régimen general, pueden acogerse empresas que van a prestar bienes y servicios y que van a generar rentas, ¿no? En este cuadro les voy a explicar las diferencias de los 4 regímenes, quienes pueden acogerse. En Nuevo RUS se puede acoger persona natural y también puede acogerse en el régimen especial, el régimen tributario y el régimen general. Las personas jurídicas que son constituidas a través de SUNAR, que su RUC empieza de 20, no puede acogerse a Nuevo RUS. A menudo que una empresa jurídica tiene un volumen alto de ventas, ¿no? Pero sí se puede acoger en régimen especial o régimen MIPE tributario o régimen general. Estos regímenes que les estoy mencionando tienen, para poder acogerse, tienen un límite de ingresos. Los que pueden acogerse a Nuevo RUS no pueden superar sus ventas o compras mensuales de 8,000 o anual de 96,000, ¿no? Tanto en compras y ventas. En el régimen especial para acogerse, el límite de ingreso no puede superarse de 525,000. Si en caso superara sus ventas, tendría que acogerse uno de los regímenes, régimen MIPE tributario o régimen general. ¿Quiénes pueden acogerse al régimen MIPE tributario? En el régimen MIPE tributario se pueden acogerse los que tienen los ingresos menores a 1,700 UIT, ¿no? Si es que superara a ese monto, tendría que acogerse al régimen general, que es que se puede acoger las empresas que tengan mayores ingresos a ese monto de 1,700 UIT. ¿Qué comprobantes pueden emitir en acuerdo a los regímenes tributarios, no? En régimen Nuevo RUS
se puede emitir boleta de venta, tickets que no generan crédito fiscal. En régimen especial se puede emitir boleta de venta, factura. En el régimen MIPE tributario, las empresas que están acogidos al régimen MIPE tributario, se puede emitir factura, boleta de venta, nota de crédito, guía de transporte, ¿no? También guía remitente. Los que están en acogida al régimen general igual, ¿no? Estas empresas o estos regímenes que están acogidos, los regímenes, las empresas que se van a acoger en estos regímenes, están en declaración anual. Los que están acogidos a Nuevo RUS, no se realiza declaración anual. Tampoco en el régimen especial, ¿no? Se va a realizar su declaración mensual, sí, pero declaración anual no se va a realizar. En régimen, las empresas que están acogidas al régimen MIPE tributario y régimen general, ellos sí están afectos a generar su declaración anual de renta, ¿no? Estas declaraciones voy a explicarlo con un caso práctico. Por ejemplo, en este Excel, lo que voy a mostrar corresponde al nuevo RUS, que es lo que decía, ¿no? Los que están afectos al nuevo RUS son pequeñas empresas, ¿no? Que están constituidos. Los que no van a superar sus compras y ventas de 8.000. Por ejemplo, esta empresa no va a declarar su renta anual, ¿no? Simplemente se va a declarar cada mes y los que están afectos se va a pagar por categoría. Dentro de euros hay 2 categorías para que puedan pagar sus impuestos, ¿no? En categoría 1, que se va a pagar 20 soles, y categoría 2, que se va a pagar 50 soles. ¿Cuándo se va a pagar 20 soles? Cuando sus compras y ventas no superan de 5.000, ¿no? Y se va a pagar 50 soles, se va a encontrar en la categoría 2, cuando sus compras o ventas sean 8.000, hasta 8.000, ¿no? Por ejemplo, si una empresa tendría su venta 5.000 y compra sería 8.000, esta empresa estaría pagando 50 soles, estaría en la categoría 2, porque su compra estaría dentro de 8.000. Este es el formulario donde se llena para poder pagar a lo que es a SUNAT, los impuestos. Dentro de esto se va a considerar su RUC de la empresa que está pagando, su periodo, a qué mes le corresponde. Puede ser, por ejemplo, de enero, ¿no? 01 de este año, 2023. Y acá, total ingreso, lo va a poner del venta 5.000 y total de compras 8.000, ¿no? Y categoría, lo que corresponde, lo que está a 2 categorías. Y el monto a pagar, ¿no? 50 soles. Esta recaudación que hace SUNAT, por ejemplo, de 50 soles, ¿a dónde se transfiere, no? Se va a transferir dentro de los gobiernos locales o dentro de los gobiernos nacionales. Para su presupuesto tienen distintas fuentes de financiamiento, ¿no?
tantos recursos ordinarios, también tenemos fondo común, tenemos canon sobre canon, tenemos donaciones y transferencias, y tenemos de recursos, operaciones de créditos oficiales. De este concepto se va a recaudar para fuente de financiamiento recursos ordinarios. Es un fuente matriz, lo que se puede decir, ¿no? Lo que luego se va a distribuir como un presupuesto para el gasto público, ¿no? Lo que es en régimen especial, también igual, ¿no? Se hace una declaración mensual, cada mes se hace declaración mensual. Los que se acogen las empresas al régimen especial se van a realizar su declaración mensual, pero no van a realizar su declaración anual. Por ejemplo, si supongamos en mes de enero que tenga su venta por 2.000, en el régimen especial de una empresa tal X, no, empresa X, y su compra que sea por 5.000, ¿no? O 1.000 soles. Se hace una liquidación, cuando se hace declaración mensual, se hace una liquidación de IGB, de los cuales las empresas pagan su impuesto, ¿no? De IGB y de renta. IGB es 18%, pero dentro del 18% se disgrega, ¿no? IGB se considera 16%. Y el 2% es por impuesto municipal, impuesto promocional municipal, ¿no? De IGB, lo que es 18%, el 2%, SUNAT recauda y va a ser distribuido o devuelto al gobierno local o a las entidades públicas por fuente de financiamiento de fondo común, ¿no? Del IGB que se recauda, el 2% lo devuelven para gasto público con fuente de financiamiento fondo común. También dentro de fondo común hay otros más conceptos que son, ¿no? Por impuesto de rodaje, impuesto al casino, fuegos, ¿no? Pero si hablamos de IGB, el 2% está destinado al fondo común. Y el 16% se va a transferir lo que es fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Mismo procedimiento es en MIPE tributario, ¿no? Lo que es las empresas que se acogen a régimen MIPE tributario y régimen general, lo que decía, los dos regímenes sí están afectos a realizar su declaración jurada anual, ¿no? Lo que es impuesto a la renta. Igual, mismo modo, supongamos que para declaración anual, una empresa X que haya tenido ingresos anuales por 120.000 y sus gastos, ¿no? Gastos o costos que haya tenido por 80.000, se va a calcular su impuesto, ¿no? Del ingreso que ha
que haya tenido y del ingreso total, se va a restar su costo, ¿no? Para determinar un base imponible, y de eso se va a calcular el 29.50%, ¿no? Lo que es en el régimen MIPE, régimen general. Y en régimen MIPE tributario se va a calcular, hay dos tramos. En el régimen MIPE tributario, su declaración jurada anual se calcula de acuerdo a dos tramos, ¿no? Primer tramo se va a calcular 10%, si en caso que no supera 15 UIT. En este año creo es 74.250, ¿no? En este ejemplo no está superando, y en ese caso a 40.000 se multiplicaría por 10%, ¿no? Este es el monto que la empresa que está afecta a MIPE tributario, si en caso se tuviera ingresos anuales 120.000 y su costo 80.000, en anual estaría pagando como impuesto a la renta 4.000, ¿no? Pero también, cada mes su declaración mensual se ha hecho. Supongamos que haya tenido pagos mensuales en todo año por 2.000, ¿no? En caso, en ese caso, pagos a cuenta se lo restan, ¿no? De la declaración anual. Y este monto se estaría pagando, ¿no? 2.000 estaría pagando la empresa, ¿no? Por concepto renta, impuesto a la renta. Este impuesto se va a transferir a fuente de financiamiento, que es recursos ordinarios, ¿no? Que van a ser, posteriormente van a ser devueltos al gobierno, ¿no? Para que realicen gastos, ¿no? Gastos, tanto en gastos corrientes o gastos de capital, ¿no? Lo que amerite por la transferencia por Ministerio de Economía, ¿no? Dentro de los activos fijos, los que están acogidos al nuevo RUS, sus activos no deben superar de 70.000. Y de régimen especial no debe superar de 126.000, ¿no? Sus activos, ¿no? Tienen maquinarias, muebles, entre otros, ¿no? Que tienen. Y régimen MIPE tributario y en régimen general no tienen límite, ¿no? Lo que es libros contables, acuerdo al régimen tributario que deben llevar, los que están acogidos al nuevo RUS no están obligados a llevar ningún libro, ¿no? Pero en sí se puede recomendar que deben llevar un control, ¿no? Un control para posterior en régimen especial. Los que están acogidos al régimen especial están obligados a llevar registro de compras y registro de ventas, lo que había mostrado en Excel, ¿no? Se hace su liquidación de IGB y tienen que llenar sus libros
contables, ¿no? Registro de compras y registro de ventas. Y tiene que estar legalizado, ¿no? El régimen IP tributario, hay 3 tramos. Dentro del primer tramo, que es hasta 300 UT sus ingresos anuales, los que tienen, están obligados a llevar los libros contables, registro de compras, registro de ventas y lo que es diario simplificado. En segundo tramo, lo que es 300 UT hasta 500 UT, ingresos anuales, están obligados a llevar libros contables, que es diario, libro mayor y registro de compras y registro de ventas. Esto con la finalidad a veces, las empresas que están afectos a estos regímenes, a veces se olvidan de declarar sus impuestos cada mes o lo declaran y no lo pagan, también hay multa, ¿no? Los que están en el régimen general también tienen tramos, ¿no? Para que lleven libros contables. Los que están... Señor Tafur, lo dejamos ahí. Tienen que controlar su tiempo. Saben que tienen 20 minutos, tienen que administrar su tiempo para que les llegue toda la exposición y puedan completar la exposición y no se les vaya a cortar. Señor Tafur, dígame, ¿cuál es el objeto de que un país tenga un sistema tributario? ¿Para qué existen los tributos? Bueno, doctor, el sistema tributario existe con la finalidad de recaudar impuestos, ¿no? Para recaudar y luego devolver, como lo decía, ¿no? A los gobiernos locales o gobiernos nacionales. Se transfiere a través de las distintas fuentes, ¿no? Fuentes de financiamiento, antes recurso ordinario, fondo común, canon, ¿no? A través de ello, generar desarrollo, ¿no? A veces, y realizar la ejecución del gasto, tanto en gasto capital, gasto corriente, ¿no? Sí, pero lo que le he preguntado, señor Tafur, es cuál es el objeto de que exista un sistema tributario. ¿Para qué existe un sistema tributario? Por ejemplo, cuando se recaudan los impuestos, doctor, va a ser devuelto por los gobiernos locales. Por ejemplo, en carreteras, ¿no? ¿Cómo Se va... No entiendo. Y ese gasto, que va a ser transferido por los gobiernos, tiene que ser ejecutados los gastos con la participación de la población, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Para que el Estado pueda realizar obras sociales para la comunidad. Creo que esa era la filosofía que anima el impuesto, ¿no? Ajá, sí. Listo, gracias. Bien, lo dejamos aquí. Continuamos la próxima clase, señores. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.